Hola, en este video tutorial vamos a hablar sobre la tabla de frecuencias. Bien, acordado del vídeo anterior donde estuvimos viendo lo que era población y lo que era muestra, pero fijaros ahora que nosotros ya hemos hecho la encuesta sobre lo que nos habíamos planteado, sobre los hábitos de lectura. Hemos hecho una encuesta a 10 personas, esta sería una persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. La primera persona nos ha contestado que lee libros de aventuras y que en el año ha leído 6. La segunda, que le gusta leer los libros de aventuras y que en el año ha leído 1, y así con todos. Pero, ¿cómo podríamos trabajar esos datos? Pues teníamos que recoger esos datos en lo que se llaman tablas de frecuencia. Pasemos a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, fijaros que esto es lo que yo he recogido de las encuestas que le he hecho a mis amigos, que son 10. Si os fijáis, en la tabla de abajo, en la tabla amarilla, he recogido en esta tabla que está aquí, he puesto el número de libros que ha leído cada uno. O sea, el que ha leído un libro, el que ha leído 2 libros, el que ha leído 3, el que ha leído 4, el que ha leído 5 y el que ha leído 6. Ahora tendríamos que hacer lo que se llama el recuento, que es contar cuántas personas han leído un libro. Si nos damos cuenta, aquí hay una persona y aquí hay otra. Con lo cual hay 2 personas que han leído un libro. ¿Cuántas personas han leído 2 libros? Pues tenemos aquí una y lógicamente aquí tendremos que poner un 1. ¿Cuántas personas han leído 3 libros? Pues tenemos una y 2. Pues pondremos aquí 2. 4 personas, como vemos, pondremos 2. 5 personas, como vemos, pondremos también 2. Voy a aligerar un poquito todo esto. Y 6 personas, pondremos 1. Esto que acabamos de poner aquí se llaman las frecuencias absolutas, que es las veces que se repite 2 veces este dato. O sea, ¿cuántas veces se repite que haya niños que hayan leído un libro? Pues 2 veces. Pues esa es la frecuencia absoluta. Y se suele escribir con F y una I minúscula, y se lee F sub I. Y el dato que hemos preguntado, el número de libros, se suele llamar como X y una I minúscula, X sub I. Bien, eso en cuanto al número de libros, pero en cuanto al tipo de lectura que le gustaban, el dato es ese, precisamente qué tipo de lectura le gustaba, que era aventuras y ficción. Y de aventuras tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas, con lo cual aquí pondríamos 6 y si nos damos cuenta hay 4 de ficción. Bueno, pues hemos creado la tabla de frecuencias absolutas. Así se crea la tabla de frecuencias absolutas, que se designa por la letra F sub I. Pasemos a la siguiente pantalla y vamos a ver, además de la frecuencia absoluta, la relativa. Nos damos cuenta que esto era lo que habíamos hecho antes. Había 2 personas que habían leído un libro, una persona que había leído 2 libros, 2 personas que habían leído 3 libros, y habíamos construido esta tabla que está ahí. ¿Pero qué es la frecuencia relativa? Que se escribe con una F mayúscula y una I minúscula, F sub I. Pues sería dividir este dato, 2, entre el número total de datos. Como hay en total 10 personas, si os dais cuenta hay 10 personas. 2 más 1, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10. Pues 2 datos, que es una parte del dato, que es esta, la dividimos entre el total. El dato las veces que nos ha salido esto entre el total, las veces que nos ha salido esto entre el total, las veces que nos ha salido esto entre el total, las veces que nos ha salido esto entre el total y las veces que nos ha salido esto entre el total. Esto sería la frecuencia relativa. ¿Para qué sirven las frecuencias relativas? Pues tiene una utilidad muy buena. Si os dais cuenta y dividimos 2 entre 10, si dividimos 2 entre 10 nos saldría 0,2. Y si ese dato lo multiplicamos por 10, por 100, de tanto por ciento, nos daría el 20%. Igual si lo hacemos con 1 partido por 10. 1 partido por 10 nos sale 0,1. Si lo multiplicamos por 100, nos daría el 10%. Esto quiere decir que hayan leído un libro, hay un 20%. Y que hayan leído 6 libros en el año, hay un 10%. Si os dais cuenta, si sumamos todos los tantos por ciento, nos va saliendo de aquí, nos sumará el 100%. 2 partido por 10 es 0,2, o sea, sería el 2%.
el 20%, esto sería el 10%, el 20%, el 20%, el 20% y el 10%. Con lo cual sumaría el 100%. Pues lo mismo con el tipo de libro. Tenemos esta tabla construida antes y lo que hemos hecho es el dato, las veces se repite 6 entre el número total de datos, entre 10. El dato se repite 4 veces entre el número total de datos, que es 10. Si dividimos 6 entre 10 me saldría 0,6 y si lo multiplicamos por 100 me saldría 60%. O sea, el 60% le gustan los libros de aventura y 4 entre 10 es 0,4 multiplicado por 100 me daría 40%. Y el 40% le gustan los libros de ficción. De esta manera hemos aprendido a realizar las tablas de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Hasta el próximo vídeo.